Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas a todos. Gerardo, me dicen que no se ve. Eh, Buenas, ¿qué tal? Ahí me están diciendo, le voy a pedir porfa a la gente del chat de YouTube, que ya deberían estar apareciendo. Hay 22 personas en vivo. Si están viendo la imagen que dice Protege tu corazón, ya comenzamos. Se ve el ya comenzamos, dice. Bien, estamos bien. Bienvenidos, bienvenidas ahí, entrando gente. Creo que también me están viendo a mí arriba, si no me equivoco. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Gerardo, voy a estar haciendo apoyo técnico de Argentina Protege tu Corazón en, en este webinar. Ayer hablábamos que en algún momento iba a tener que demostrar habilidades para pilotear el vivo.
Protege tu Corazón es un programa de formación de carácter y de la afectividad para niños y adolescentes, y también damos talleres a padres y a docentes con el objetivo de ayudarlos en una tarea apasionante de educar a sus hijos y a sus alumnos. ¿Qué es lo que vemos? Que los chicos hoy se sienten muy solos, hablan muy poquito con sus papás, entran a un sitio pornográfico o violento con solo hacer un clic, empiezan a tomar alcohol a edades muy tempranas, y además consideran cualquier tipo de sexo como natural y normal y sin consecuencias. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Bueno, el sueño de PTC es tener adolescentes que sean conscientes de su valor, que puedan tener buenos amigos, que sean buenos amigos, que tengan noviazgos sanos, basados en una amistad verdadera, y que el día de mañana puedan construir familias felices y fuertes. ¿Y cómo lo hacemos? A través de talleres muy participativos, dinámicos, que se los damos en forma gradual, desde primer grado hasta que egresan la escuela secundaria. Y en estos talleres los chicos practican habilidades, destrezas, que les permiten ir superando carencias y fortalecerles la personalidad. Marcela May, las invito a prender la cámara, ¿qué le parece? Buenísimo. Bueno, muy bien. Buenas noches, soy May Santillán, directora de Protege tu Corazón Argentina, y les doy la bienvenida en nombre de todo nuestro equipo. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva propuesta de Protege tu Corazón. Bueno, ahí vieron en el video, pero por las dudas yo les comento un poquito qué es Protege tu Corazón. Es un programa educativo internacional de formación del carácter y de la afectividad. Trabajamos con niños, con adolescentes, con padres, con docentes. Tenemos amplia variedad de temas y de talleres que son muy atractivos, dinámicos, donde damos herramientas para que nuestros hijos, nuestros alumnos, puedan ser más libres a la hora de elegir lo que es más valioso para su vida, y también puedan elegir lo que los haga crecer como personas. Y hoy seguramente estén de acuerdo que necesitan más que nunca de nuestra guía, de nuestra orientación, de nuestro apoyo, que descubran quiénes son, su riqueza interior, que su vida vale, que tienen una misión en la vida, y también ayudarlos para que tomen las mejores decisiones para lograr una vida plena y una vida con sentido. Por eso es clave el tema que hoy nos convoca, que es la vida como propósito, cómo crecer en la interioridad. Bueno, yo les cuento que este taller va a estar a cargo de Marcela Zimmerman. Marcela es madre de 7 hijos, orientadora familiar, es asesora general y es el alma mater de Protege tu Corazón Argentina, porque es
quien trajo este programa hace 21 años ya acá en la Argentina. Así que bueno, las dejo con Marcela y que disfruten muchísimo el taller de hoy. Bueno, muchas gracias, May, por la presentación, y una alegría estar entre ustedes. La verdad que siempre que estoy con padres, lo disfruto mucho, porque yo también soy madre, y bueno, compartimos muchas cosas. Voy a compartir pantalla, y vamos a arrancar con el webinar. Perfecto. Bueno, ayer me tocó dar un taller en Bellavista, y una mamá a la salida del colegio me dice, yo estaba dando un taller que se llama Conoces a tu hijo, y me dice, me preocupa que mis hijos no tienen interioridad. ¡Wow!, pensé yo, es una preocupación que tenemos muchos padres, porque la vida va tan rápido, y las pantallas, y tanto estímulo de afuera, que a veces no hay tiempo para meterse para adentro, interiorizar. Miren, si uno se pone a pensar, somos muchísimos los que habitamos nuestro mundo. Datos del año pasado, 7.684 millones de personas estamos aquí en nuestro planeta Tierra. ¿Y saben cuánto analfabetismo hay? Pregunta interesante. Me encantaría, pero como es en YouTube no podemos compartir desde el chat, así que se los voy a decir yo directamente. Miren, año a año, impresionante, ha ido bajando el analfabetismo. Y es una gran alegría. Se considera persona analfabeta una persona de 15 años para adelante que no sabe ni leer ni escribir. Hoy hay 4% de analfabetismo en el mundo. Es muy bajito. Obviamente tenemos que seguir trabajando, pero se ha logrado mucho. Y a pesar de todo, venimos escuchando en el ámbito educativo, que hoy existe otro tipo de analfabetismo que duelen, que tenemos que sanar, que tenemos que mejorar. Y entonces yo quería mostrarles un video donde se ve bastante reflejado esta realidad. Y bueno, después avanzamos. Como les decía, me encantaría compartir, pero desde YouTube no se puede, así que voy a seguir hablando yo sin tener el feedback desde el chat. Me alejé de todo para poder encontrarme. Después de todo soy humano y nunca fui un cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El éxito... Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus eritematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca en las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba y me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap, tú que escuchas ese tipo de música, para tu hermano? Y dije, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Hace tiempo que sabes de mí, estoy roto, hundido en una cueva asesina, alejado de ti. Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues diseñada solo para mi hermano, ¿no? De superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir, y yo dije, ¡guau! Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote, enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones, ¿no? Que sentía por dentro. Las heridas que tenía, sobre todo, eran temas de vacío. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada. Y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios. He pasado por 9 coles. Entonces, colegio que ni me sentía identificado ni se sentían identificados conmigo. Entonces, eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas. Y dices, es que ya no puedo más, es que no
no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estáis perdidos. No, estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás. Y estar desorientado es cuando dices, joder, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados, porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real. Y luego vas probando pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Bueno, bastante impresionante, ¿no? Los jóvenes no estamos perdidos, que sería muy triste, estamos desorientados. Y es mucho lo que nosotros, como padres, como educadores, podemos hacer. Hay algo que dice Catherine Lecuyer, que a mí me pareció muy bueno y me interesaba compartirlo. Cuando un niño tiene colmados los sentidos, busca estimulación de afuera. Y cuando se acaba lo de afuera, busca traspasar los límites. Y entonces ahí la droga tiene sentido, el alcohol, el vandalismo, la violencia, la pornografía tienen sentido. Entonces, fíjense, él decía, ¿qué pinto aquí? Fui a 9 colleges, en ninguno me sentía correspondido, ni identificado, ni se identificaban conmigo. ¿Quién soy? Esta pregunta a mí me golpeó mucho cuando empecé a dar los primeros talleres hace 21 años en Protege tu Corazón, donde los chicos me decían, nunca nadie me dijo a mí que yo era valioso. Nadie te lo dijo. No se había enterado que el mundo lo necesitaba. Podríamos decir que hay un muy poquito conocimiento de sí mismos y del valor que ellos tienen como personas. También a veces sorprende cuando les preguntas a los chicos, ¿y cómo te sentís? Te dicen bien, más o menos, todo bien, no sé. Y vos decís, ¿qué vocabulario tan pobre emocional? O sea, les cuesta expresar lo que sienten. Entonces, con mucho más razón, no saben qué hacer con eso que sienten. Esta palabra analfabetismo apareció con Daniel Goleman en los 90 por primera vez, y nosotros lo empezamos a utilizar. Miren, acá Felipe le dice a Mafalda, ¿y vos qué haces para sentirte mejor? Y Mafalda, con una gran sabiduría, dice, tomo distancia. Qué maravilloso tomar distancia. Este analfabetismo espiritual, de lo que hablamos nosotros muchas veces, los que vamos a los colegios y lo percibimos, es esa incapacidad para tomar distancia de uno mismo, de los acontecimientos, de nuestro sistema de valores, de los ideales, y comprometernos con ellos. Miren, hay un filósofo que dice, un hombre que no arriesga nada por sus ideales, o no valen nada sus ideales, o no vale nada ese hombre. ¡Wow! ¿Saben quién lo dijo? Ahí va, ¿eh? Platón en el siglo IV, antes de Cristo. Ya en el siglo IV se hablaba del compromiso de los valores y de los ideales. Y en realidad es bueno tener ideales porque, aunque nunca los alcance, son como ese faro para que yo no me desbarranque en el camino. Por eso, cómo suscitar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, ideales que los muevan a ir por el buen camino. Y entonces, miren, Protege tu Corazón, cuando hablamos de una persona, cuando presentamos la persona, explicamos o hacemos la analogía de una estrella. Una estrella con 5 picos, que son nuestras 5 dimensiones: física, emocional, racional, social y trascendente. Y les decimos que ellos tienen que ir creciendo en forma armoniosa en cada pico de su estrella, en cada una de sus dimensiones. Pero que además son estrellas. ¿Por qué? Porque están llamados a brillar, a mejorar ese pedacito de mundo donde les toca vivir. O sea, 2 cosas les proponemos: crecer armoniosamente, que ahí van a encontrar la verdadera felicidad, y brillar para los demás, trascender,
dar un paso más allá de mí y abrirme al encuentro del otro. Ahora, fíjense acá. Esta estrella le falta un pico. Es lo que a mí me interesa explicarle a los chicos. Que si hay un pico que no se desarrolla, esa persona, ese hombre no es completo. Y va a sentir un pequeño o gran vacío, depende cuánto sea lo poquito que ha desarrollado esa dimensión. Ahora miren, ¿cuál falta? La dimensión trascendente, que también se llama espiritual o existencial. Y hoy hay un gran desajuste. Vemos un enorme desarrollo de la ciencia y la tecnología, que esto es espectacular, es maravilloso, pero a la vez, este enorme crecimiento y desarrollo no va parejo con el crecimiento de la dimensión trascendente. Y esto trae consecuencias. Lo que nos dice Guillermo Esteban es un poquito esto. Me siento vacío, de a ratos me desangro. Entonces, fíjense, ese desajuste lleva al desequilibrio, a la ansiedad, a la tensión, a este vacío que yo me nombraba recién. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como padres? ¿Qué vamos a hacer como educadores? Porque los chicos sienten este vacío. Y frente al dolor, a la dificultad, lo que les vaya pasando, no tienen respuestas. Entonces, yo quería contarles algo que fue como una luz en educación, que tiene que ver con las inteligencias múltiples. En el año 83 se produjo una verdadera revolución en el ámbito educativo. Howard Gardner ideó un marco conceptual con 8 tipos de inteligencia. Y él decía, se acabó ese lenguaje maniqueo donde vos decías es o no es inteligente, sino cuando ahora vos decís que una persona es inteligente, tenés que explicar en qué modalidad. Y además, él decía que como tenemos distintas capacidades, de lo que se trata es de desarrollar un tipo de inteligencia, la tuya, y tratar de lograr cierta excelencia. Esta nueva luz que generó este marco conceptual fue tomado por los mejores, más relevantes sistemas educativos en el mundo, y esto fue muy, muy positivo. Después, en la década de los 90, Daniel Goleman empezó a hablar de inteligencia emocional y dijo por primera vez la palabra analfabetismo. Hay un gran analfabetismo emocional. Y escribió un libro que fue un bestseller, que se tradujo a más de 30 idiomas, donde él explica que esta capacidad te ayuda a identificar qué sentís y a ver qué haces con eso que sentís, para lograr un manejo positivo, que te ayude a madurar emocionalmente. Más adelante, alrededor del año 2000, empezaron algunos investigadores de distintas universidades, de distintas visiones, a decir que se observan una serie de operaciones, de necesidades, de poderes, que no se dan en otros seres vivos, y que muestran en el ser humano la presencia de una forma de inteligencia que llamamos espiritual, trascendente o existencial, así dicen ellos. Necesidades como la felicidad, como el anhelo del bien, de la verdad, de la belleza. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere lograr un poquito de bienestar? En esta época o contexto de anemia espiritual, podríamos decir que la inteligencia espiritual ha abierto horizontes nuevos en el corazón de las personas. Es maravilloso. Pero tenemos que aclarar algo. Cuando yo hablo de inteligencia espiritual, que en realidad es la dimensión trascendente, la que nosotros explicamos en Protege tu Corazón como dimensión trascendente, no me estoy refiriendo a lo religioso. No es la conciencia religiosa. No debe confundirse, es un tema antropológico y no de fe. Porque tengo dimensión trascendente, porque puedo ir desarrollando mi inteligencia espiritual, estoy diciendo en este sentido lo mismo, es que yo puedo vivir una experiencia religiosa.
Entonces, no confundir la espiritualidad con la religión. Espiritualidad tenemos todas las personas, es común a todos, la religión no. Hay personas, por ejemplo, hindúes, budistas, que se llaman cristianos, que tienen una religión, pero sin embargo no han desarrollado la espiritualidad. Y a la vez hay gente que ha desarrollado su inteligencia espiritual, pero que no ha elegido vivir una determinada religión. ¿A qué me refiero con esto? Espiritualidad significa el sentimiento de compasión, de unión, de relación, de conexión con todo lo que nos rodea. Tiene que ver con la trascendencia, con esto de traspasar los límites y ascender, e ir al encuentro del otro. Es maravilloso. Y lo que dice, que a mí me impresionó María Montessori, es que esta dimensión es innata y que impregna todo el resto de las dimensiones. A la vez, hay países que hablan de educación confesional y aconfesional. En la educación aconfesional no tiene cabida la educación espiritual, desconociendo entonces el enorme potencial que tenemos las personas. Y entonces en Protege tu Corazón creemos, estamos convencidos, que se debe educar a los niños atendiendo también a esta dimensión trascendente o inteligencia espiritual. Independientemente del credo o de la religión de los padres, porque es un tema antropológico y no de fe, que tiene además que atravesar todo el programa educativo, porque es común a todos. Y entonces, una consideración importante, esa inteligencia espiritual es el motor de mi vida, es lo que a mí me mueve, lo que me da energía cada día cuando me levanto. Y entonces, yo digo, esto era, bueno, que piensen y escriban no, pero sí después pueden escribir preguntas al final, que es donde va a dar la posibilidad de preguntar. Piensen, ¿qué facultades me da a mí desarrollar la inteligencia espiritual? En Inglaterra se habla de empowerment. Ustedes saben que el tema de la inteligencia espiritual se da en muchos colegios en Quebec, en Canadá, en varios estados de Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia, en España, en escuelas que son aconfesionales, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. Y entonces ellos dicen que la inteligencia espiritual te empodera, te da fuerza para lo que te toque atravesar en tu vida. O sea que vale la pena desarrollarla, pero necesita un ámbito adecuado, necesita que yo alimente como mamá, como papá, y que ayude a desarrollar esta inteligencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, hay autores que hablan de 17 poderes o facultades, otros hablan de 15, de 12, yo voy a hablar de 5, que son como los pilares, que dan la posibilidad y que van abriendo a otras facultades. Podríamos decir que son como vasos comunicantes, que están relacionados entre sí, y que uno le abre la puerta al otro. Entonces, primero, nos ayuda a conocernos en profundidad. Yo siempre digo, leer dentro y profundizar. A mí me impresionó hace poco en una escuela pública, chicos de 7º grado, yo estaba dando el ¿Quién soy yo? Y uno de los chicos me dice, Marcela, descubrí, después del taller, que soy un chico por fuera y un gigante por dentro. Yo dije, wow, valió la pena dar el taller. Y él pudo lograr esa profundidad porque tiene esta dimensión espiritual o trascendente. Entonces, qué importante es darnos tiempo para conocernos en profundidad, valorarnos y descubrir que mi vida vale y que el mundo me necesita. Esto es grandioso si uno se lo pone a pensar. Por otro lado, me da la posibilidad, me faculta para encontrar el sentido de mi vida. Ahora vamos a ver un video muy lindo de, 2 personas que fueron a investigar a
a Okinawa, que es un lugar donde la gente vive mucho más años que en otros lados. Y entonces hay una entrevista muy interesante. Tengo entendido que en un momento de tu vida decides hacer unos viajes a Japón y en estos viajes a Japón encontraste una filosofía de vida que luego has dado a conocer en todo el mundo. ¿Qué es el Ikigai? Sí, el Ikigai es la palabra que descubrimos en nuestro trabajo de campo en Okinawa. De hecho, Héctor García y yo íbamos buscando cosas sobre alimentación, sobre estilo de vida, relaciones, ejercicio físico, que era lo que nosotros sabíamos un poco de la cultura de Okinawa, que ya es muy conocida porque es una zona azul muy potente, la número 1. De hecho, zona azul es aquel lugar donde se vive mucho más que en el resto del mundo porque se dan unas condiciones. Entonces, eso surgió al empezar a entrevistar centenarios. Les preguntábamos, ¿qué es lo que te impulsa cada día para levantarte de la cama? ¿Cómo es que puedes tener tanta energía? ¿Por qué tienes tantas ganas de vivir, ¿no? Entonces, una de las palabras que más surgió en estas entrevistas era yo tengo mi Ikigai, ¿no? Y el Ikigai, que está formado por dos términos japoneses, que Iki es vida y Gai es merecer la pena, de manera literal significa una vida que merezca la pena. Pero cuando se ha traducido a otros idiomas, pues se traduce como razón de vivir, propósito de vida, misión. Entonces, el Ikigai es aquello que da un sentido a nuestra vida, básicamente. Hay personas que nacen prácticamente con el Ikigai, que de muy pequeños te dirán yo quiero ser médico o yo quiero ser sacerdote, y lo acaban haciendo. Pero lo normal en el Ikigai es que sea un proceso de búsqueda y un proceso en el cual puedes tener más de uno a lo largo de la vida. Tú puedes tener un Ikigai hasta los 18 años y de repente entras en la universidad y te iluminas y ves que es otra cosa donde el mundo te necesita, ¿no? Entonces, Ikigai básicamente sería esa pasión, ese talento que tú descubres dentro de ti, que es útil al mundo y que puede ser el motor de tu vida y en muchas personas pues acaba siendo incluso su profesión. Bueno, entonces el Ikigai es una vida que merece la pena. Tener una razón de vivir. Descubrir lo que da sentido a mi vida. Una pasión, un talento que puede ser útil al mundo. Miren, Viktor Frankl, después de 3 años de estar en 4 campos distintos de concentración, decía que la necesidad de sentido es constitutiva al ser humano. O sea, sin ideales, dice él, no se puede vivir. O sea, se puede subsistir, se puede vegetar, pero no se puede llevar una vida humanamente plena. Entonces, él también fue estudiando por qué algunos sí habían podido sobrevivir a pesar de esas condiciones tan duras. Y él se dio cuenta de que habían logrado subsistir, aparte de su fortaleza física, porque tienen una razón muy fuerte para volver, un por qué volver. Entonces, esa voluntad de sentido es lo que anima a las personas a salir adelante, a esforzarse, a poner todo de sí. Y también dice Viktor Frankl que el sentido de la existencia se basa en su carácter irreversible, porque si fuera reversible no tendría la misma seriedad. Al ser irreversible yo no puedo volver atrás y recuperar el tiempo perdido. Obviamente puedo aprender de ese tiempo que por ahí no aproveché. Y entonces, más que preguntarnos cómo o por qué vivir, lo importante es para qué vivir. La pregunta que uno tendría que hacerse así muy seguido. Y fíjense, solo el ser humano cuya vida tiene un sentido goza de bienestar interior. O sea que es un poco la vivencia de la felicidad, la dimensión o la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual están íntimamente unidas por este sentirme bien. Y a la vez, yo puedo tener una vida plena emocionalmente hablando, pero si tengo sentido profundo a la vida. Entonces, una pregunta que yo no quería dejar de hacerles es,
¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Te lo preguntaste? ¿Qué pasión descubro dentro de mí que puede ser útil al mundo? Qué bueno es darle vueltas a esto, ¿no? Y también, ¿cuál será el propósito de mis hijos? Se los he preguntado. Viktor Frankl decía que el propósito de vida, la razón de existir, no es un patrimonio de los adultos, que también los niños y los jóvenes se los preguntan. Entonces, qué importante es hablar con nuestros hijos. Miren, hay un 80% de chicos, por un estudio que se hizo entre 15 y 26 años, que no saben por qué se levantan cada mañana. Es muy alto. Y están perdiendo, además, algo maravilloso de la vida, que es el encontrarle un sentido y vivir para algo. Entonces dijimos, dos facultades o dos poderes, el conocerse en profundidad y el encontrarle sentido a la vida. Hay otro tercer poder que es muy importante y que tiene que ver con esta posibilidad o capacidad de tomar distancia. Cuando el primer astronauta viajó a la Luna, cuando volvió a la Tierra dijo, vista desde fuera, la Tierra es tan pequeña y frágil, una preciosa mancha pequeñita que puedes tapar con el dedo pulgar. Él, al alejarse de la Tierra, la pudo ver en su conjunto. Un poquito esto sería tomar distancia. Y yo cuando leía todo esto y profundizaba, pensaba, qué maravilloso que nuestros hijos o nuestros alumnos adolescentes pudieran tomar distancia de ellos mismos, de las circunstancias por las que están viviendo, de su sistema de valores, de las presiones de grupo, de las salidas, del modo de vestirse. ¡Wow! Sería maravilloso. Entonces tenemos que desarrollar en ellos esta capacidad de tomar distancia. Decía Nietzsche, clave para no sucumbir a la moral del rebaño. Y entonces ahora quiero que hagan un ejercicio. Que cierren todos los ojos, les voy a poner una canción, y se imaginen llegando a la cima del Cerro López, del López, la montaña. A ver, cierren los ojos, imagínense y díganme, o piensen, porque no me pueden decir, qué sienten, qué emociones, qué sensaciones. Cierren los ojos, imagínense. Bueno, ahí llegué al Cerro López y les digo lo que yo siento. Una emoción muy grande, después del esfuerzo que hice. Siento un sentimiento de grandeza frente a la maravilla de la creación, a la belleza de lo que me toca ver. A la vez siento un gran misterio frente a esta grandeza comparada con mi debilidad o con mi fragilidad. Y saben que este sentido del misterio es, por un lado, una limitación, y por otro lado, es apertura. Limitación porque hay realidades, dicen los científicos, que le escapan al método científico. Y a la vez es una oportunidad al progreso, esa apertura al progreso y a la investigación. Y entonces este sentido de misterio me lleva a la búsqueda de la sabiduría. Saben que sabiduría viene de saborear, de degustar, desde lo más chiquito a lo más grande. Y el sabio no solamente sabe, sino que sabe utilizar ese saber. Y por último, como los pilares de la inteligencia espiritual, convertir la vida en un proyecto. ¿Cuál es mi Ikigai? A mí la inteligencia espiritual me permite materializar ese proyecto, bajarlo, aterrizarlo a metas, a objetivos a corto y a largo plazo. Y eso me llena de entusiasmo y me da energía cada día
a levantarme, porque tengo un proyecto valioso entre manos. Ahora, la pregunta también que yo quería hacerles es, ¿qué cosas pueden ser un obstáculo para que esa inteligencia espiritual se desarrolle? Para que se desarrollen nuestros hijos. Esta mamá que me dijo, mis hijos no tienen interioridad. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? Bueno, yo escribí acá unos poquitos. El consumismo, la superficialidad o la banalidad de la vida, la hipersaturación y la aceleración de la vida cotidiana. Podríamos decir que están bastante relacionados unos con otros. Y llevan a una enorme dispersión. Cuando uno busca como único fin los bienes materiales, se choca inevitablemente con un gran vacío existencial. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para esto. Y a la vez, podría ser como un fraude, porque me lleva a confundir bienestar con felicidad. Hay un sociólogo y filósofo francés, Edgar Morin, que él dice que el consumismo te presenta dos aspectos, o te ofrece, que son muy unidos, muy ligados y a la vez antagónicos. Por un lado, te ofrece bienestar, cubrir tus necesidades subjetivas y personales. Entonces, en cierta medida, promueve el individualismo, y a la vez, como estos bienes de consumo están estandarizados, es como fomentar, en cierta medida, o contribuir a un individualismo estandarizado. Lo que un poco decía Carl Jung, nacemos todos originales y lamentablemente muchos morimos copia. Entonces, ¿cómo desarrollar mi inteligencia espiritual? En un mundo que va tan rápido, que es espectacular, que hay un montón de avances, de tecnología, y es espectacular, si no, no podríamos estar haciendo este webinar. Por ejemplo, ¿cómo cultivo mi interioridad? Para no olvidarme quién soy. Entonces, les cuento que yo les voy a mostrar, bueno, así como 5 posibilidades, hay muchísimas más. Los animo a leer el libro de Francesc Torralba, La inteligencia espiritual para niños, después se los voy a poner al final en la bibliografía, donde él cuenta cómo todo esto que yo les voy presentando se está practicando en los colegios, en escuelas públicas y en escuelas privadas de varios países. Entonces, empiezo con un videíto. Y piensen, esto para ir creciendo en interioridad. Cuando brotó del suelo, temí que fuera un baobab, pero después floreció. Una mañana resplandeciente, floreció. Buenos días. Espera. ¿Qué pasa? Dame tiempo para desperezarme. Lo siento. ¿Sabes que eres muy hermosa? Sí, lo sé. He nacido en el mismo momento que el sol. ¿Te has dado cuenta? No. ¿Y tú sabes que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirándome. ¿Y qué necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, ya veo que este es un planeta pequeño y mal equipado. Te la traeré ahora mismo. Le llevé agua y se la seguí llevando todos los días. Hice cuanto pude por ella. Bueno, fíjense que él descubre por sí mismo y a su ritmo, descubre a la rosa. Se asombra, se admira de la rosa, dialoga, lee dentro. Perdón, me estoy quedando sin batería, voy a conectar, espérenme un segundito.
Ay, no sé si tenés conexión. May, si tenés conexión, May, ¿tenés cómo conectar acá? Ahí va, ¿eh? Un segundo. Dijo que lo conecté y estaba la computadora bien cargada antes de salir. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Sí. Porque yo traje todo por las dudas. Bueno, y entonces, fíjense que empieza a dialogar. Lee dentro, lo que yo le decía, intus legere. Y se empieza a comprometer, genera un vínculo y se compromete con la rosa. Y todos los días le lleva agua y hace lo que puede por ella. Muy impresionante. Bueno, fíjense que el asombro y la admiración son la madre de todas las ciencias. El asombro es el motor del comportamiento. Entonces, ¿cómo vamos a estar con nuestros hijos? La puerta del asombro es la naturaleza. Entonces, desde hacer una germinación, desde observar un atardecer, un amanecer, lo que quieran. Pero tenemos que educarlos en el asombro. Es más, antes de que empiezan a usar un celular, tienen que haber desarrollado esta capacidad. Y fíjense, lo más importante es generar un vínculo. Algo también clave para ir creciendo en interioridad es identificar qué siento y después ver qué hago con eso que siento. Llevar inteligencia a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son muy importantes porque me ayudan a conocerme y son además guía para mi comportamiento. Bueno, acá los colegios están trabajando, en muchos colegios, muy bien este tema, y eso es maravilloso, ¿no? Como ha ido creciendo. Ahora vamos a ver otro video, porque a mí me interesa que ustedes vean cómo la inteligencia espiritual ayuda a la salud también, nos mejora físicamente. Este es un doctor de San Isidro, Daniel López Rossetti, que ha trabajado mucho en la promoción del ser humano. Vamos a nombrar una herramienta de manejo del estrés de las tantas que hay, que se llama meditación. Meditar es un proceso normal. Meditar no es algo esotérico, extraño o religioso, aunque el proceso psicobiológico de la meditación pueda tener trascendencia espiritual. La meditación es un proceso biológico. Hoy sabemos, ciertamente, que el cerebro tiene áreas que se especializan en determinadas funciones. Y tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. No hay uno más importante que el otro. Los dos son por igual importantes. Son como las dos alas de un pájaro, pero tienen funciones discretamente diferentes. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, ejecutivo. Y tiene una particularidad, tiene una suerte de reloj, porque él, el hemisferio izquierdo, conoce el paso del tiempo, tiene relación con el tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones holísticas, generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, espirituales. Repito, somos la unión de los dos. Este hemisferio no conoce el reloj. El izquierdo sí. ¿Les pasó alguna vez que se quedaron extasiados mirando, no sé, una vela o mirando una fogata y se quedaron así como sonsos durante unos minutos? ¿Un fogón en la playa y como que el tiempo no pasó? ¿Les pasó? Nos pasó a todos, que nos quedamos así como sonsos mirando el fuego. En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo, racional,
matemático, siempre mete pensamientos intrusivos. Meditar es setear la atención del hemisferio izquierdo en un objeto focal. Cuando eso sucede y mi hemisferio izquierdo se concentra, mi hemisferio derecho, que no tiene reloj, entra en una situación de éxtasis que se denomina meditación, donde bajan las sustancias tóxicas en sangre y esto científicamente está medido. ¿Cuál puede ser este objeto? Una vela, el fuego, puede ser una rueda ceremonial tibetana, puede ser un mandala tibetano, puede ser las cuentas del rosario, independientemente de la existencia de Dios o no, pero la secuencia repetitiva del rosario es un hecho que hace que el hemisferio izquierdo se concentre en ese punto y el derecho trabaje libremente. Eso se denomina meditar. La verdad es que la meditación es un proceso biológico concreto que, entre otras cosas, permite tratar el síndrome del estrés. Es un excelente medicamento, no tiene efectos adversos y no se compra en farmacias. Gracias. Bueno, clarísimo, ¿no? Entonces, si uno va a la Real Academia Española y buscas meditación, que es meditar, te dice que es aplicar el pensamiento. O sea, yo puedo estar leyendo y aplico el pensamiento, detenidamente. Eso es meditar. Y podríamos decir que es aplicar el pensamiento y ejercitar un método de atención. ¿Para qué? Para manejar positivamente las emociones, para mejorar un pensamiento tal vez tóxico y acceder a la paz y al sosiego. Importantísima la meditación. Y a la vez, para poder meditar, para poder tomar distancia, para conocerme en profundidad, hace falta que empiece a degustar el silencio. Dice Marian Rojas que bueno es cada tanto salir de mundanal ruido, porque uno no puede permanecer siempre en estado de alerta porque hace daño, y aplicar el silencio. Entonces, bueno, esto es un tema interesante. Por ejemplo, con los chicos lo que podemos hacer es, en contacto con la naturaleza, que hagan silencio y que vayan descubriendo distintos ruidos que sienten en la naturaleza. Entonces se van acostumbrando a callarse y escuchar. Es un muy buen ejercicio. También animamos, en Protege tu Corazón, para crecer en esta dimensión, a practicar algún deporte, hacer ejercicio físico. El deporte no solamente estimula la dimensión física, sino también el resto. Podríamos decir que ayuda a canalizar emociones, estimula la inteligencia social, los hábitos de comunicación. Podríamos decir también que la disciplina y el hábito es como el antídoto a una vida cómoda, forma el carácter y ayuda a traspasar los límites y ascender. O sea, el superarse te ayuda a trascender. Bueno, hay otro médico cirujano, Alonso Puig, que habla de la gratitud como actitud. Y él dice que hay estudios impresionantes, por ejemplo, de cómo se baja la tensión arterial en hipertensos, se controla mejor el azúcar en sangre en los diabéticos, cuando la persona tiene una actitud de agradecimiento. Entonces, él mismo te pregunta, ¿alguna vez te has levantado dando gracias por un nuevo día? Que eso tendría que ser lo natural, ser personas muy agradecidas. ¿Y esto cómo lo llevamos a la práctica? Por ejemplo, podríamos en la mesa familiar, una vez al mes a la semana, decir, bueno chicos, a ver, una cosa por la que podríamos dar gracias hoy, que cada uno diga.
Me contaba una mamá que antes de irse a dormir a los chicos les había comprado una libretita y que anotaban algo por lo que dar gracias ese día también. O un frasco donde van poniendo papeles con motivos de acción de gracias y cada tanto lo leemos en familia. O sea, hay 1000 formas de ser agradecidos y de ir creciendo en esta actitud, ¿no? El sentido de pertenencia al mundo, una forma muy importante de trascender es a través del servicio. A mí me impresionó la pandemia porque hubo muchas familias que tuvieron proyectos en familia de servicio a los más necesitados y cocinaban recetas bien como suculentas, con muchos nutrientes, para otras familias que estaban muy necesitadas. Entonces, el sentido de pertenencia nos ayuda a crecer por dentro, a pensar en el otro y a desarrollar esto tan lindo de la solidaridad. Y entonces, esto tiene que ver con lo que al principio les comentaba, ¿no? Nosotros podemos ser luz, luz para los demás, estamos llamados a brillar. Y por último, y voy terminando, ¿cómo despertar, me pregunto yo, esa grandeza de espíritu, por un lado en uno mismo, y también en los demás, sobre todo nuestros hijos, para tener ese coraje, me parece que por algún lado acá está, sí, para tener ese coraje, ese corazón grande, para soñar con dejar un mundo mejor de como lo encontramos. Bueno, con esto termino. Quería darle muchísimas gracias a todos por estar acá, y acá les dejo algo de bibliografía. Beba, te doy lugar a vos. Yo me oculto. Salgo de compartir. Porque algo querías comentarnos. Esperen que tengo que salir. Sí, buenísimo, Marcela. Bueno, nosotros queremos agradecerles a todos los que participaron, que vinieron al webinar. Hacer un seminario ahora el 23 y el 24 de agosto para padres y para docentes. El seminario se llama Cómo preparar a nuestros hijos para la vida, y va a ser un espacio súper lindo para poder capacitarse, para compartir, para reflexionar y especialmente para poder adquirir herramientas para hacer frente a todos los desafíos y a las presiones a los que están expuestos nuestros hijos y también nuestros alumnos. Van a ser 2 días, va a ser súper completo porque va a tener 6 talleres. Estos 6 talleres van a ser un día, va a haber 3. El primero va a ser el ¿Quién soy yo?, que lo va a dar May Santillán. Después Marcela va a dar el cómo, cuándo y qué hablar de sexualidad. También vamos a dar claves para manejar las emociones, charlar sobre todo el tema de la inteligencia emocional, que es tan importante hoy. Lo va a dar Sofía Stengel. También el manejo positivo de las nuevas tecnologías, ¿no? Todo el avance tecnológico que hemos tenido y bueno, y cómo afrontarlo como padres y como maestros. Vamos a dar también Padres Fuertes, Hijos Resilientes, que lo va a dar Mercedes Miura. Y finalmente vamos a dar también Sueña y Hazlo Realidad, Proyecto de Vida, que lo voy a dar yo. Y bueno, va a ser una excelente oportunidad para formarse, para capacitarse, pero además, ¿por qué no? También para quienes comparten como nosotros este deseo tan grande que tenemos de sembrar valores, de transformar vidas, a también unirse a nuestra labor para formar, para trascender, y por qué no capacitarse después para ser instructoras o instructores, ¿no? Conocer un poco nuestro proyecto. Va a ser una buena oportunidad para todo eso. Va a tener cupos limitados el seminario, entonces lo que nosotros les recomendamos es que se anoten. No importa, después se puede abonar, pero sí es importante anotarse, escribirse los que estén interesados. Ahora en el chat van a poder ver el Google Form en el que se van a poder anotar los que les interesa participar de este seminario.
Y bueno, y antes de terminar y despedirnos, contarles también que tenemos la plataforma digital y que tenemos los cursos online, que también pueden acceder accediendo a nuestra página. Y bueno, que la verdad que es un material súper bueno que nos regaló también la pandemia, de poder formarnos desde nuestra casa. Y ahora ya nos despedimos, les agradecemos muchísimo, esperamos que les haya gustado. Y van a encontrar en la pantalla que hay un QR por si alguien, por más de que el webinar haya sido gratuito, si alguien quiere colaborar o hacer un aporte, lo puede hacer también en el QR. Y bueno, las gracias por haber participado. Ahí aclaro porque veo en el chat que hay algunas personas que no les quedó claro la fecha. Quizás me equivoqué y dije es el 23 y el 24 de agosto. Quizás dije julio, pero bueno, para que a todos les quede claro que es en el mes de agosto, el 23 y 24 de agosto. Bueno, y